Un nuevo sueño está por comenzar, un nuevo proceso de eliminatorias sudamericanas está cerca de iniciar con el objetivo de subirse al avión con destino al próximo mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, una Copa del Mundo con un nuevo formato. Es por eso que los cálculos y probabilidades vuelven a estar presentes para predecir qué selecciones accederán a un cupo mundialista y qué selección llegará al repechaje intercontinental tras disputarse las eliminatorias más difíciles del mundo. Qatar 2022 ya quedó atrás, es historia, y el mundo del fútbol sigue su marcha y ya pone los ojos en el próximo mundial. En este contexto, las 10 selecciones sudamericanas reinician sus esperanzas para esta vez llegar a Norteamérica en 2026, pero antes habrá que atravesar un difícil camino, las complicadas eliminatorias sudamericanas, aunque algunos consideran que este adjetivo de complicado o difícil ya no aplica para Conmebol debido a los nuevos cambios de la Copa del Mundo, y es que por primera vez contará con un formato renovado de 48 equipos. Esto hace que se incrementen los cupos para cada confederación. La Conmebol, por ejemplo, pasa de 4 plazas y media a 6 plazas y media. Esto la convierte en la confederación con mayor porcentaje de representación, ya que tiene asegurados 6 cupos, lo que equivale al 60% de las selecciones que la componen. Además, existe la posibilidad de clasificar hasta el 70% de sus selecciones en caso de ganar el cupo adicional en el repechaje, un repechaje con un formato renovado, donde participarán 6 selecciones. Ahora, con respecto al formato de las eliminatorias de Conmebol, nada cambiará. Se mantendrá la modalidad de un grupo único, todos contra todos. Cada selección nacional jugará 9 partidos de local y 9 de visitante. Un total de 18 jornadas que se dividen a lo largo de los próximos 3 años, 6 partidos en este año, 6 más en 2024 y los últimos 6 en 2025. Hay que recordar que la tabla comenzará con Ecuador en la última posición con -3 puntos por el caso Byron Castillo. Ahora, para comenzar, deberemos apoyarnos en los registros históricos, como la tabla de posiciones. Luego tendremos que evaluar la situación actual de cada selección. Por último, analizaremos el futuro que les depara hasta finalizar el proceso clasificatorio. Antes, veamos la última tabla. Si la asignación de 6 cupos se hubiera aplicado en la anterior eliminatoria, la selección peruana, que quedó en quinto lugar, habría logrado clasificar en lugar de quedarse a las puertas de Qatar. Colombia hubiera clasificado como sexta y la selección chilena habría llegado al repechaje, pero esto solo será un deseo ya extinto. Ahora tendremos que revisar la clasificación histórica desde que se jugó con el formato todos contra todos, desde 1998 hasta la actualidad. Históricamente las selecciones que no han faltado a ningún mundial han sido Argentina y Brasil. Esto se traduce en una efectividad de clasificación del 100% por parte de ambos cuadros. Continuaremos viendo cuánta efectividad tiene cada selección llegando a zona de clasificación o a repechaje. La selección de Uruguay tiene un 79% de efectividad, lo que sugiere que ha logrado llegar a estas etapas en un alto porcentaje de ocasiones. La selección de Ecuador y Paraguay comparten una efectividad de clasificación del 57%, Colombia y Chile con el 43%, y Perú en la cola con el 22% de eficacia. Las selecciones de Bolivia y Venezuela han tenido desempeños sin éxitos para alcanzar la zona de clasificación durante las 7 campañas con el formato todos contra todos. Ahora veamos cuántos puntos necesitarán las selecciones para tener mayor probabilidad de al menos llegar a la última posición de la zona de clasificación y cuánto para quedarse con el boleto al repechaje. En las eliminatorias para el Mundial del 98, el sexto lugar alcanzó los 21 puntos. Para el siguiente Mundial los puntos fueron 27, para el 2006 24, para Sudáfrica 23. El sexto lugar de las eliminatorias 2014 alcanzó los 20 puntos, para Rusia 26 y para Qatar 2022 fueron 23. En promedio, las selecciones que se ubicaron sextas sumaron 23,42 puntos, mientras que aquellas selecciones que se ubicaron en el séptimo lugar obtuvieron un 20,28 unidades. Todo esto según los datos históricos. Pero la historia no es suficiente para predecir en qué posición terminará cada selección en la última tabla. Por eso tendremos que evaluar la situación actual de cada selección. Comenzaremos con la selección brasileña. La canariña viene de una decepción tras la derrota ante Croacia en Qatar, por lo que han buscado un nuevo entrenador. El elegido fue Carlo Ancelotti, pero antes deberá esperar hasta mediados del 2024, cuando termine su contrato con el Real Madrid. Pero hasta la llegada de Carleto, Fernando Diniz asumirá como director interino, un director que es psicólogo de profesión y prioriza el tradicional juego bonito que fue una marca registrada para el fútbol brasileño durante varias décadas. El técnico carioca tendrá una tarea no tan difícil, y es que Brasil cuenta con un universo amplio de buenos jugadores, a pesar de haber excluido a Paquetá, uno de sus jugadores fijos. Contará con Vinicius, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Neymar, entre otros astros brasileños durante todo el proceso clasificatorio. Además, hay promesas que pueden emerger durante este largo camino. Estos son Endrick y Vitor Roque, ambos jugadores fichados por el Real Madrid y el Barcelona respectivamente. Un dato que debemos tener en cuenta para el futuro es que la edad promedio de la plantilla carioca es de 25 años.
Vamos con los campeones del mundo. La albiceleste vive uno de sus momentos más gloriosos de su historia. Cuenta con una de las mejores plantillas del mundo. A esta lista de jugadores hay que sumar a las jóvenes promesas, entre ellos Lucas Romero, Valentín Carboni, Alejandro Garnacho y Valentín Barco son solo algunos nombres que probablemente vestirán la camiseta argentina en este proceso clasificatorio. Pero al parecer, en medio del camino habrá jugadores que dejarán de vestir la albiceleste. Los nombres de estos jugadores son Messi, Angelito Di María y Otamendi, los de la vieja guardia. Tienen más de 35 años. Leo ya lo hizo público y su deseo es disfrutar algunos partidos siendo campeón. Tras su llegada a Miami se rumora que se despedirá en la Copa América 2024. Di María también manifestó su deseo de llegar a la Copa América, mientras que Otamendi aún no ha dado declaraciones, pero podría seguir el mismo camino. Aún sin ellos, la escaloneta cuenta con una base de jugadores jóvenes ya consolidados, así que el proceso clasificatorio de Argentina no debería representar peligro para defender el título en 2026. Argentina como Brasil son selecciones que tienen bien cubiertos todos los puestos, o casi todos, parten como favoritos para quedar en zona de clasificación. Las demás no corren con la misma suerte. Es el caso de la selección peruana, que atraviesa un momento difícil. El plantel con el que comenzará no es el mismo que antes debido a las bajas que ha sufrido y porque la generación que llevó a la bicolor a Rusia 2018 sigue siendo relevante a pesar de su edad. Un ejemplo es Paolo Guerrero, quien está cerca de cumplir los 40 años. La dirección técnica todavía ve la necesidad de convocarlo, ya que no hay delanteros de jerarquía que puedan acompañar o reemplazar a Gianluca Lapadula en caso de lesión. Las figuras principales de la plantilla están cerca de jubilarse y encontrar jóvenes jugadores con proyección que puedan formar parte del plantel es un desafío exigente. Es por eso que la blanquirroja tiene una misión importante: repatriar futbolistas del extranjero de origen peruano, buscando repetir el caso de Gianluca Lapadula. Pero esta no es la única tarea. En una entrevista, el ex técnico de Perú, el Tigre Gareca, lanzó un dardo contra el fútbol incaico. Expuso las carencias deportivas, apuntando que la infraestructura deportiva se quedó en el tiempo. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí para mí es una preocupación. El proyectarnos al futuro resulta oscuro si la situación continúa en la misma línea. Vamos con Ecuador. Tras la experiencia recogida en Qatar 2022, la situación actual de la Tri es destacable. El técnico Félix Sánchez Vaz tendrá un trabajo más cómodo, ya que Gustavo Alfaro dejó un equipo en condiciones para enfrentar el próximo reto. Cuentan con jóvenes jugadores que están consolidándose en el fútbol de primer nivel, formando una generación que asegura el futuro de la banana mecánica. Además, el equipo se ha establecido como uno de los más fuertes en su propio terreno, lo que convierte a la Tri en una candidata sólida para asegurarse un lugar en la zona de clasificación. Vamos con Venezuela. La Vinotinto sigue en la búsqueda de hacer historia y jugar por primera vez una Copa del Mundo. Si hay un cambio que podemos resaltar de la selección venezolana es el cambio de logo. Bajo la dirección del Bocha Batista, la Vinotinto cuenta con más opciones de acceder al menos al repechaje. Claro que antes deberá evitar una crisis que pueda provocar la renuncia del comando técnico. El futuro de la selección venezolana es el mismo que el de su nación, un futuro incierto. Vamos con Uruguay. La situación de los charrúas tampoco es de las mejores. Comenzarán este ciclo con el Loco Bielsa, un técnico que conoce muy bien las eliminatorias, pero tendrá un reto: afrontar un profundo proceso de reconstrucción. Y es que el cuadro uruguayo ya no contará con sus dos estrellas, los que aseguraban los goles, Suárez y Cavani, aunque cuenta con una base de jóvenes que triunfan en Europa. La celeste está lejos de su mejor versión, pero el panorama es bueno, y es que cuentan con elementos suficientes para llegar a Norteamérica en 2026. Valverde, Araujo y Darwin Núñez son algunos nombres que lideran el proyecto de Marcelo Bielsa, una tarea que Diego Alonso no pudo terminar. El promedio de edad del cuadro charrúa es de 25 años, un dato relevante para este cambio generacional. La selección colombiana cuenta con una plantilla lo suficientemente buena para asegurar su clasificación a la próxima cita mundialista, pero antes deberá resolver la pelea que tiene con el arco rival. Y es que en la última etapa de la eliminatoria pasada le resultó complicado poder marcar goles a sus rivales. Los amistosos que disputó bajo el mando de su nuevo entrenador, Néstor Lorenzo, está devolviendo el optimismo, ya que en los 5 encuentros disputados no ha sufrido derrotas y ha anotado 7 goles. Esto nos da un promedio de más de un gol por partido. El desafío será llevar estas cifras a las eliminatorias más complicadas del mundo. La Roja atraviesa una situación similar a la de Perú, con diferencia de que su generación dorada aún sigue siendo relevante a nivel de clubes. A pesar de que este grupo tiene más de 35 años, esta base de jugadores experimentados es importante para los planes de Berizzo, pero con una excepción, y es que Claudio Bravo no iniciará las eliminatorias porque aparentemente las relaciones entre el guardameta y el técnico están rotas. Todo apunta a que la Roja terminará las eliminatorias con una nueva generación en su mayoría, lo que llevará a Eduardo Berizzo a verse obligado a dar más oportunidades a los jóvenes.
jugadores, porque es poco probable que Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel, Eugenio Mena y Eduardo Vargas, estando cerca de los 40 años, puedan mantener el mismo nivel competitivo. La Verde es una selección que, a pesar de no contar con un plantel de renombre, se hace fuerte de local debido a su jugador estrella, la altura. Pero la selección boliviana también padece de una enfermedad crónica, no poder conseguir 3 puntos fuera de casa. Y por si esto fuera poco, sus rivales de Conmebol están aprendiendo a jugar en la altura. Una de ellas es Chile, es por eso que el futuro de la Verde es complicado. Gustavo Costas, el nuevo técnico, tendrá el difícil reto de romper esta mala racha. Es el turno de la selección guaraní. La situación actual por la que atraviesa Paraguay no es la mejor. El recambio generacional avanza a paso lento pero seguro. Y es que poco a poco están emergiendo buenos jugadores jóvenes que ya se destacan en el extranjero. Pero hay una incógnita. Paraguay afronta el inicio de este ciclo con el mismo técnico de la pasada campaña. Una campaña nada aceptable para la hinchada albirroja, a diferencia de la dirigencia paraguaya que aún confía en Barros Esqueloto. El futuro de los guaraníes durante este proceso parece prometedor, gracias a los jugadores que aparecen y que van integrando la nueva camada de futbolistas. Ya habiendo repasado un poco del historial y analizado la situación de cada selección, comenzaremos a aparecer en qué posición podría terminar cada selección. En el primer lugar es probable que la Canariña o la Escaloneta puedan terminar en la cima de la tabla, pero la casi segura ausencia de Messi, un jugador irreemplazable, a partir de la segunda mitad del proceso clasificatorio, será una baja sensible para el albiceleste, por lo que Brasil sacará ventaja y es por eso que la Canariña se quedará en el primer lugar por poco, y Argentina en el segundo lugar. El tercer lugar es para la selección que tiene un futuro más que prometedor, Ecuador, que solo ha llegado a clasificar a citas mundialistas desde que se juega con este formato. Este es un dato que respalda esta predicción. La cuarta posición será para los charrúas. La garra celeste históricamente siempre ha estado dentro de zona de clasificación, y en este proceso es muy probable que no tenga muchas dificultades para alcanzar un cupo directo. El quinto lugar para los cafeteros. A pesar del mal momento que vivieron en las eliminatorias pasadas, la historia respalda a Colombia. Jamás han terminado una eliminatoria con menos de 23 puntos, puntaje promedio que se necesitaría para acceder a un cupo directo. La sexta posición es para la selección guaraní. Los paraguayos cuentan con los elementos necesarios por ubicarse en la sexta posición. La albirroja es una selección con mucha historia mundialista, participado de manera interrumpida desde el Mundial del 98 hasta Sudáfrica 2010. La nueva generación podría llevar a Paraguay de vuelta a un mundial. La séptima posición significa el boleto a la repesca, y aquí todo se complica más, porque las selecciones que pelearán por este lugar atraviesan un momento difícil. Será una pelea de mancos. Antes vayamos por la 10ª y 9ª posición. La selección boliviana solo una vez llegó al 7º lugar, fue para Corea-Japón 2002. Logró 18 puntos, que actualmente seguían escasos para llegar al puntaje promedio. A diferencia de esta en las demás eliminatorias, ha terminado 9º o 10º, un historial pobre. La actualidad de la Verde hace indicar que terminará en la cola nuevamente. El 9º lugar probablemente será para la Vinotinto. A pesar de los esfuerzos que realiza para destacarse, la crisis que vive el país de Venezuela extiende sus ramas hasta el ámbito deportivo. Ahora sí, retomemos la disputa del boleto a la repesca. Solo nos quedan Perú y Chile, en dos selecciones que enfrentan desafíos similares. Ambas necesitan un proceso de renovación generacional, y a falta de encontrar jóvenes reemplazos, se han visto en la tarea de repatriar futbolistas de sus países de origen. Es el caso del ítalo peruano Gianluca Lapadula y del inglés Benjamín Brereton, que juega para Chile. Si hay algo que puede inclinar la balanza, es la historia. La selección de Perú solo ha podido alcanzar la repesca en 2 oportunidades, mientras que la Roja alcanzó zona de clasificación directa en 3 ocasiones. Otro aspecto importante es la crisis institucional que arrastra el fútbol peruano por años. Los líderes a cargo no tienen la capacidad para llevar a cabo una gestión adecuada y eficiente. Son estos los motivos que nos hacen pensar que la selección chilena alcanzará el 7º lugar, el boleto a repechaje. Y con esto termina nuestra predicción de la tabla final rumbo a la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. Las eliminatorias sudamericanas prometen una gran batalla sangrienta y apasionante, donde nada está garantizado hasta escuchar el pitazo final. ¡Está loco!